¿Listas con abogada? Ok, vamos a empezar. El acoso es una realidad latente que se presenta en los diversos contextos donde el ser humano se desenvuelve, siendo una expresión de violencia que deja en evidencia la desigualdad y el ejercicio de poder. Su presencia dentro de las instituciones de educación superior no es la excepción. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, compañeros docentes, queridos estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la ponencia denominada Sensibilización sobre el acoso en la educación superior, organizado por el Departamento de Bienestar Estudiantil y la Dirección de Talento Humano, que siempre están preocupados por la estabilidad física y emocional de la comunidad ISU-ISTER, para lo cual tengo el agrado de presentar a la abogada Dayana Ortiz, quien será la ponente del tema de hoy. Pero antes, permítanme compartir, por favor, su hoja de vida. Ella es abogada por la Universidad de Santiago de Guayaquil, es maestrante de la Universidad de Indoamérica en la especialidad de Derecho Procesal y Litigación Oral. Actualmente trabaja en el estudio jurídico Maya y Asociados en el área de coactivas del Banco del Pacífico. También es mediadora acreditada por el Centro de Soluciones Legales CENSOL y el Consejo de la Judicatura, y está asociada al Centro de Mediación Estricto Sensu Aiquitas. Además, labora en la institución como docente de leyes, reglamentos, y tiene una amplia experiencia en derecho civil, empresarial, coactiva y tránsito. Le doy nuevamente la más cordial bienvenida a la abogada Dayana Ortiz. Bienvenida, abogada. Muy buenas tardes con todos, gracias por esa bonita presentación y para mí es un gusto poder tratar este tema que más que nada es un tema muy relevante en cuanto a la actividad que nosotros venimos desarrollando en el campo laboral, ¿sí? Cuando ustedes me permitan para poder compartir y dar inicio a la charla. ¿Me confirman por favor si se está observando? Sí, profe. Listo, muchísimas gracias. En el transcurso voy a dar una breve reseña, ¿sí? Esta charla va dirigida también a entender un poquito acerca qué es el acoso laboral, cuáles son las repercusiones que tienen y más que nada entender también el procedimiento legal que podría yo llegar a tener, el cual tengo acceso para poder llegar a efectuar algún tipo de solución ante ese tipo de situación, ¿sí? Por favor, en cualquier momento, si se deja de compartir, me indican o si se pierde el audio. El acoso laboral es también conocido como mobbing. En este caso es el término inglés que se le atribuye a este tipo de situación. Ahora, ¿pero en qué consiste en sí el acoso laboral? Este vendría a ser un conjunto de acciones continuadas, reiterativas, que terminan afectando psicológicamente de una manera injustificada. ¿Qué tipo de acciones podrían considerarse en este caso como acciones que vayan en contra, en detrimento de la persona? Por ejemplo, podrían ser los insultos, las humillaciones, el menosprecio, el aislamiento, la difusión de rumores, entre otras actitudes reiterativas, que siempre suelen darse por algún superior, por algún compañero de trabajo o por la propia empresa donde se ejerce. Todas estas conductas se realizan de forma consciente, abusiva y premeditada, es decir, por parte del sujeto activo, es decir, de aquella persona que ocasiona este daño, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué pretende, qué aspira esta persona al momento de que aplica este tipo de acciones injustificadas? El objetivo es degradarla a la persona que está recibiendo esto, afectar el clima laboral de esta persona que ya viene a asumir el papel de víctima, de modo que siente miedo de trabajar, y que llega a un punto en donde ya desea abandonar su puesto de trabajo. Y porque muchas veces esa es la consecuencia o ese es el objetivo principal del empleador o quizás el compañero de trabajo que desea que esta persona salga de esta actividad laboral. Ahora, existen diferentes tipos de acoso laboral. Tenemos, por ejemplo, aquellos que la doctrina, es decir, desde la parte teórica, se hace una distinción. Tenemos, por ejemplo, el acoso laboral por jerarquía, ¿sí? Y el acoso laboral por objetivo. El de jerarquía, como su nombre lo indica, hace referencia a la parte que va diseñada
o va tratando de aplicar este tipo de acciones injustificadas direccionadas ¿a qué? En cuanto a quién la ejecuta. En la parte horizontal quiere decir que se ejecuta entre personas del mismo nivel, ¿sí? Del mismo nivel se está afectando este tipo de situación. Por ejemplo, en una misma área se está dando este tipo de circunstancias de acoso laboral. Y a nivel vertical puede darse, es decir, hacia arriba o hacia abajo, es decir, de forma ascendente o descendente. De forma ascendente hace referencia cuando, por ejemplo, yo como superior, aunque ustedes no crean que yo tengo una posición superior, podemos llegar a tener esa concepción de que como superior no voy a recibir ningún tipo de acoso laboral. Pero han habido casos en las que sí, y hay denuncias sobre estas situaciones, que por ejemplo, todos mis subordinados me ejecutan algún tipo de acción que se llegan a generar en acoso laboral. Mientras que la parte descendente, es decir, en cuanto a la jerarquía descendente, es cuando yo, como subordinada, por ejemplo, siento que la directora o el director me está ejecutando o me está induciendo algún tipo de acoso laboral, ¿sí? Por eso es vertical. Y tenemos también el acoso laboral por objetivo, es decir, ¿cuál es la finalidad? Tenemos aquí el acoso estratégico, el acoso de dirección o gestión, el acoso perverso y el acoso disciplinario. El acoso estratégico va focalizado, como su palabra lo indica, a una estrategia. Pero ¿cuál es la estrategia? El hecho de yo generarle algún tipo de situación humillante, quizás mediante insultos, para que esta persona salga del trabajo. Es decir, que esta persona decida por sí misma renunciar. Entonces, es una estrategia que aplican ciertas empresas, ciertas entidades, sean públicas o privadas, para que la persona salga, por decirlo así, voluntariamente, ¿sí? Y tenemos también el acoso por dirección y gestión, es decir, que ya es una práctica de la empresa, ya es parte, en este caso, de la forma en que trabaja esta empresa, ¿sí? Ahora, tenemos también el tipo de acoso perverso, que es que es aplicado simplemente por algún tipo de situación, de condición que tenga la persona, y es perverso porque lo ejecuta únicamente ante la presencia de la persona que lo está recibiendo. Es decir, solamente lo llega a aplicar esta persona cuando la víctima está sola con él o ella, ¿sí? Para que no existan testigos de esta situación. Y tenemos también el acoso disciplinario, que en este caso algunos empleadores o quizás compañeros de una misma área lo utilizan para establecerlo como castigo. Es decir, no realizaste cierta actividad como se te había establecido o como se te pretendía que se estableciera, y por ende, como castigo, como parte de un proceso disciplinario, llamándolo así, obviamente erróneamente, se ejecuta este tipo de acciones que desencadenan en acoso laboral. Entonces, estos vendrían a ser dentro de la esfera teórica todo lo que vendría a concebir o a darle una definición a lo que sería el acoso laboral, desde una óptica jerárquica y desde una óptica de finalidad. Ahora, tenemos también que hay efectos psicosociales, es decir, efectos que se pueden dar a nivel psicológico y efectos que se pueden dar a nivel de salud, a nivel de sociabilidad y a nivel jurídico también. En este momento vamos a ver a nivel sociológico y a nivel psicológico. Ya vamos a ver los efectos y el procedimiento legal más adelante. Tenemos, por ejemplo, que el efecto psicológico, como efecto, como consecuencia, como repercusión de ese tipo de situaciones, se da que se generan algunos tipos de trastornos. Por ejemplo, tenemos el trastorno del estrés, tenemos el trastorno de culpabilidad. ¿Me ayudan, por favor, que alguien tiene encendido su audio? Tenemos el trastorno de estrés, el trastorno de ansiedad, tenemos también la pérdida de autoestima que se va degradando poco a poco, tenemos también esa sensación, ese ánimo incluso de culpabilidad, de creer que merecemos este trato, ¿sí? Tenemos también la depresión grave y en casos muy, muy extremos, que sí se han llegado y que hay estadística de esto, terminan en intentos o terminan en suicidio. Esto a nivel del impacto psicológico. Tenemos efectos sobre la salud. En este caso tenemos, por ejemplo, trastornos del sueño, enfermedades gastrointestinales frecuentes, alteraciones del sistema nervioso autónomo, migrañas consecutivas, debilitación del sistema inmune o problemas metabólicos, que suele llegar a ocurrir, ¿sí? Impacto en la vida familiar.
Antes de entrar al impacto en la vida familiar, quisiera también hablarles acerca de esta parte de la somatización. ¿Qué es la somatización? Es la parte en la que la parte psicológica termina mostrando o termina desencadenando en la parte de la salud. Es decir, yo tengo un problema a nivel psicológico, quizás algo que me está preocupando, algo que me está generando algún tipo de estrés, como en el caso del acoso laboral, y como no lo estoy transmitiendo, no lo estoy expresando, o no lo estoy contando, o no estoy buscando una solución, mi cuerpo sí lo va a expresar. Y ahí vienen todas este tipo de enfermedades que les acabo de mencionar en la parte de la salud. Tenemos también por eso el impacto en la vida familiar, es decir, a nivel también de socializar con nuestros propios parientes. Por ejemplo, en la casa suele suceder que no contamos, ¿sí? Estas personas no cuentan lo que les está sucediendo. Y si llegan a contar, lo cuentan como hechos puntuales, es decir, como algo esporádico que suele suceder no a menudo, pero en realidad sí es así, es decir, como que minimizamos la situación cuando sabemos que realmente es una situación grave. O quizás queremos darnos a entender o nosotros mismos verificar esto como que fuera algo normal, normalizarlo. También dentro del impacto en la vida familiar tenemos que se da una dinámica de retraimiento. ¿Qué quiere decir retraimiento? Que me aíslo, me distancio, ¿sí? De mis parientes porque estoy afectada a nivel psicológico. Y esto afecta también mi nivel de poder yo socializar, de poder yo también llegar a compatibilizar con mis parientes. Tenemos también que llego a tener actitudes con silencios prolongados, es decir, no quiero hablar, parte mismo de este aislamiento que me genero. Tengo cambios de humor bruscos, ¿sí? De repente estoy con un humor arriba, un humor es abajo. Esto no va pegado a la bipolaridad, ¿sí? Únicamente son cuestiones esporádicas que se van dando producto de esta afectación psicológica. Tenemos también que el libido sexual baja, es decir, mi parte sexual se disminuye, realmente baja totalmente. Y también existen otros tipos de comportamientos que llegan a afectar la relación que yo tengo con mi pareja, con mi esposo, con mi conviviente o con los hijos. Llega a afectar a nivel global, como ustedes observan. Tenemos también las consecuencias en la actividad social. ¿Qué pasa también cuando yo me siento afectada en el sentido de lo que estoy viviendo en mi trabajo? Deseo ya no frecuentar a mis amigos. Así sea que estos amigos no sean del trabajo, es decir, amigos quizás de un antiguo trabajo, quizás amigos del colegio, de la universidad o de cualquier tipo de otro entorno. Ya no quiero igual frecuentar amigos porque estoy aislada, ¿sí? Recuerden que me encuentro en una dinámica de retraimiento y por ende me aíslo, me distancio. O pierdo mis habilidades sociales, es decir, ya no quiero seguir frecuentando a nadie. Y de hecho, hay muchos casos que se ha comprobado que no solamente me aíslo, sino que el contacto mínimo que llego a tener con alguna persona o algún amigo es agresivo, es decir, me encuentro a la defensiva. En algunos casos, en otros casos es en cambio una forma pasiva, es decir, permito todo. Ahora también tenemos la degradación de la actividad profesional. ¿Qué pasa cuando este acoso laboral va dirigido también a afectarme en cuanto a mi rendimiento? ¿Sí? Yo bajo mi rendimiento porque me siento devaluada, porque quizás me dan tareas que no son importantes, o si me dan tareas que son imposibles terminarlas en el tiempo establecido justamente para generar esta degradación. Entonces yo decido abandonar mi trabajo. Y luego también se me va a hacer difícil, es decir, no solamente el acoso laboral afecta en el momento en que yo estoy ejecutando ese trabajo, sino que tiene una repercusión a largo plazo. ¿Por qué? Porque luego yo tengo una dificultad para poderme integrar, para poder acceder a un nuevo trabajo por este miedo previo que ya se me instauró en mí. Entonces, estos serían los efectos a nivel psicológico, a nivel de la salud y a nivel social. Ahora, ¿qué pasa en lo legal? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en lo legal? Nosotros conocemos a nivel legal que tenemos una constitución. ¿Qué es la constitución? Es esta norma suprema, ¿sí? Una norma sobre la cual se regulan otras leyes. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Asamblea Nacional crea leyes, ¿verdad? Pero todas estas leyes que están por debajo, que se van creando, siempre deben respetar a una norma superior, a aquella que es suprema, sobre la que se va. Alguien me tiene encendido el audio, por favor. Gracias.
Entonces, asociándolo un poquito quizás a otras cuestiones que no tengan que ver, pero para que me comprendan, por ejemplo, a nivel quizás familiar, siempre hay una cabeza de hogar, ¿verdad? Y las decisiones que toman los demás integrantes de este hogar siempre van a ser respetando lo que diga esta cabeza de hogar. Así es la Constitución para nosotros, para todos los ciudadanos ecuatorianos. Todas las leyes que se vayan generando deben respetar esta Constitución. Y al ser ejecutado así, Ecuador es un estado constitucional, justamente por esta Constitución, y nos basamos en un régimen constitucional ecuatoriano que tiene ciertas reglas, ciertas disposiciones que reconocen los derechos del trabajador, ¿sí? Pero no solamente en el sentido del derecho a poder acceder al trabajo, de poder tener ciertos beneficios de ley, sino también que reconoce la protección que me debe dar el Estado a mí para generar un trabajo de manera digna. Por eso, en su artículo 33, en la Constitución de la República del Ecuador, establece que el trabajo es un derecho, ¿sí? Está regulado, reconocido que es un derecho. Pero además de ser un derecho, es un deber social que yo tengo. Y además, esta Constitución, esta norma suprema señala que es el Estado quien garantiza a todas las personas que nos encontramos laborando que se nos respete nuestra dignidad, que al momento que yo estoy desempeñando mi actividad, mi trabajo, se haga de manera digna, de manera libre, saludable, que sea escogido y aceptado y que yo tenga el ánimo de ir todos los días a laborar, porque se respetan mis derechos. Tenemos también dentro de esta Constitución que en el artículo 331 se señala una prohibición bastante fundamental, donde indica que toda forma de discriminación, de acoso o de acto de violencia de cualquier tipo de índole, sea de manera directa o sea a través de otra persona o a través de una institución que afecta a las mujeres, por ejemplo, focalizado en las mujeres en el trabajo, esto está prohibido, está determinado en esta norma suprema que les acabo de señalar. Y en base a esto, también es importante mencionar la parte macro, es decir, la parte internacional, ¿sí? Nosotros como países firmamos, ¿sí?, ciertos convenios. ¿Qué son los convenios? Como una especie de contrato, por decirlo así, para que se comprenda. Una especie de ley que firmamos entre varios países y todos los países que firman esta ley tienen que adherirse y cumplir. Es como cuando yo con una X persona firmo un contrato, ambas partes nos obligamos a cumplir. De igual manera, Ecuador es una parte, Colombia es otra parte, Venezuela es otra parte, y así diferentes países firman un convenio y deben cumplirlo. ¿Y cómo se entiende que se cumple? Cuando yo en mi constitución, en mi norma interna, aplico lo que firmé en este convenio. Y es así que Ecuador firma, a través de la Organización Internacional del Trabajo, firma un convenio que defiende la violencia y el acoso. Es decir, que defiende que no haya violencia y acoso. Es decir, que se reestructure esto, que se trate de bajar los índices. Y en el artículo 1 de este convenio que se firmó ya, señala que la expresión de violencia y acoso en el mundo del trabajo trata de referir a todos los conjuntos o a todos los comportamientos o prácticas que son inaceptables, ¿sí? Como por ejemplo amenazas de comportamientos o quizás que se manifiesten así sea de una sola vez o de manera repetida. ¿Por qué hago énfasis en esto? Anteriormente se entendía que para hablar de acoso laboral tengo que yo recibir una actitud violenta reiterativa, es decir, se aceptaba, ¿sí?, que se tenga una actitud violenta de muchas veces. Si no, existía la reiteración, es decir, la parte en que se repita, no se podía hablar de acoso laboral. Ahora, con esta normativa internacional, se entiende que no es necesario que sea reiterativo. Es decir, con que se establezca ya una sola vez, ya se entiende que en este caso se me está causando algún tipo de daño físico, psicológico, sexual o económico, que obviamente tiene que ser validado y probado. Ahora, tenemos que, en base a este convenio que yo les estoy mencionando, que fue ratificado el 17 de enero del 2019, Ecuador se demoró bastante. Es decir, se firmó en el 2019 y recién 12 meses después, en el año 2020, recién Ecuador incorporó en su ley, es decir, en Ecuador mismo, recién ahí incorporó una normativa que trate de regular el acoso laboral. Es decir, se demoró bastante, porque yo les decía, si yo ya firmo un contrato, debo comenzar a cumplirlo a partir de que se firma. Sin embargo, prácticamente en el año 2020, es decir, un año después, recién se crea esta ley
recién se crea este acuerdo ministerial donde indica sobre un protocolo para poder salvaguardar a las personas que llegan a tener algún tipo de acción sobre acoso laboral. Al respecto, en el artículo 7 de este convenio determina que todo miembro, es decir, todo Estado, todo país que firmó esto debe adoptar, debe incluir en su legislación cualquier tipo de situación en caso de prohibición sobre violencia y sobre acoso en el mundo del trabajo. Obviamente haciendo énfasis en el género. ¿Por qué? Porque sabemos que en base a estadísticas, la mujer generalmente es la persona que recibe más acoso laboral. Y obviamente si ya nos interiorizáramos en otra charla sobre el acoso ya sexual generalizado, que se enfatiza más en el género femenino. Tenemos también el acuerdo ministerial que se ejecutó en el año 2020, que precisamente en el 25 de noviembre, se crea este protocolo, ¿sí? Para prevenir y para atender, es decir, un protocolo preventivo, no solamente para actuar ya cuando ya se dio esta acción de acoso laboral, sino también tratar de prevenirlo. Este protocolo va dirigido también a cualquier tipo de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Tiene como ámbito de aplicación, es decir, ¿a quién va dirigido? ¿A qué espacio va dirigido? Va dirigido tanto a las instituciones del sector público como a las instituciones del sector privado. Esto basado en el artículo 225 de la Constitución, que es esta norma suprema que les indica. Ahora, en cuanto al protocolo, el protocolo menciona la responsabilidad, ¿sí?, que tienen los empleadores tanto del sector público como del sector privado. ¿De qué? De observar, salvaguardar y proteger el goce y ejercicio de los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos. Asimismo, ¿qué señala? Contempla también una responsabilidad en los trabajadores de mantener, obviamente, una esfera, una relación de respeto y equidad. Y la responsabilidad, en este caso, de denunciar. Es decir, también tengo yo responsabilidad en caso de ser víctima, de tener todas estas alternativas para poder denunciar lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo. Tenemos también que uno de los elementos más importantes de este instrumento, de este protocolo, consiste en la obligación por parte de las entidades, es decir, de las empresas, por ejemplo, privadas, y de las instituciones públicas, adoptar una normativa interna, ¿sí? Un reglamento interno que se apegue a lo que indica este protocolo, ¿sí? Para que pueda ampliarse esta canalización, esta vía para poder denunciar en casos de algún tipo de acoso laboral, de discriminación o de violencia contra la mujer. Obviamente dentro del ámbito laboral, estamos hablando de acoso laboral. Ahora, una vez indicado, enfatizado acerca de toda esta parte nacional, esta parte también internacional, es importante también hacer la diferencia entre el acoso laboral que yo puedo recibir en el ámbito público y privado. ¿Por qué? Porque el procedimiento es distinto, ¿sí? La figura del acoso laboral dentro de la parte pública se llega a regular, ¿sí?, a través de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio público. Es decir, ya existía una ley orgánica de servicio público que regulaba todos los derechos, en este caso de los servidores públicos, todos los beneficios, todas sus obligaciones, pero no existía de manera precisa una regulación que proteja, en este caso, la parte del acoso laboral, en caso de que exista, ¿sí? Y para esto se modifica, se reforma, es decir, se cambia, se incluye, se agrega ciertas cuestiones. Por ejemplo, que son estos 3 puntos que pueden observar en el cuadro. Se incorpora la definición de acoso laboral, ¿sí? Ya se indica qué es acoso laboral para poder yo entender si quizás yo estoy sufriendo esta situación que se describe en el artículo. Se agrega también el derecho a no ser sujeto de acoso laboral, es decir, tengo yo, además del derecho de trabajar, tengo el derecho de no ser sujeto, es decir, no sufrir este acoso laboral. Se añade también el acoso laboral como una causal de destitución. ¿Qué es una destitución? Yo como servidora pública puedo llegar a ser retirada, apartada, separada de mi puesto por estar ejecutando algún tipo de acción o acciones o incentivar acciones que devengan en acoso laboral hacia alguna persona que esté trabajando, ¿sí? Ahora, ¿cómo señala la ley
al acoso laboral. Esta ley del servicio público, ¿cómo la define? Define al acoso laboral como ese comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ¿sí? Que transgrede, ¿sí? Que deteriora la dignidad, ¿sí? Una persona, no sé si en algún momento quizás sufrieron algún tipo de intimidación, de amenaza, acoso, y es prácticamente, la persona se siente quizás inservible, quizás que se siente culpable, incluso cree que o considera que merece ese trato por ciertas actitudes. Por eso dice que atenta contra la dignidad de la persona, baja la autoestima de la persona. Esto se ejerce de forma reiterada, según esta ley, es decir, se da de manera consecutiva y es muy lesiva, es decir, genera muchas repercusiones. Y podemos aquí tomar en cuenta lo que les mencionaba de los efectos. Es potencialmente lesivo porque afecta el nivel social, afecta en este caso el nivel de la salud, me crea enfermedades, a nivel en cuanto profesional, quizás yo mismo me freno de acceder a algún tipo de puesto por todo esto que he venido viviendo anteriormente o que estoy viviendo en el momento. Este tipo de comportamiento, dice la ley, que debe ser cometido, para que se entienda, laboral, dentro del lugar del trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral. Es decir, entre las dos partes, empleador o en este caso empleado, o entre compañeros, entre trabajadores. Y que este comportamiento lesivo, este comportamiento dañino, genere que la persona que está afectada, es decir, la víctima, sienta un menoscabo, sienta un maltrato, se sienta humillada o sienta que se encuentra amenazada o perjudicada su situación laboral. Y es así porque, como les indicaba, muchas veces las personas terminan renunciando, entonces su situación laboral, económica, todo empeora. El acoso, según esta ley, también puede considerarse como una actuación discriminatoria, ¿sí? Cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Ahora, ¿qué refiere esto? Hay que distinguir entre el acoso laboral y la discriminación. El acoso laboral, como les indico, son situaciones reiterativas en donde se llegan a ver cuestiones de maltrato, de humillaciones, y yo siento afectada mi parte de dignidad como persona. Pero la discriminación es cuando se da por algún tipo de condición. Es decir, no es porque en el caso, cuando se da por una condición, por ejemplo, porque soy hombre, soy mujer, porque tengo una discapacidad, por mi raza, por mi color de piel, ¿sí? Por algún tipo de situación particular que señala el artículo 11.2, que son estas opciones que les estoy dando. Ahí estamos hablando ya no solamente de un acoso laboral, sino estamos hablando ya de discriminación, ¿sí? Y en este caso ya estamos hablando ya de una cuestión, ya de una infracción que se encuentra ya establecida en el Código Orgánico Integral Penal y que tiene una sanción mucho más grande, ¿ya? Que tiene también para la persona que lo ocasiona, tiene a establecer una pena. Entonces ya hablamos de situaciones mucho más graves. Ahora ya se encuentra en discusión porque hay muchas personas que consideran que el acoso laboral también debería estar dentro del Código Orgánico Integral Penal, que es este código que abarca todos estos delitos, ¿sí? Porque ellos también entienden, o la mayoría de las personas que creen esto, creen que esto debe tener una sanción mucho más grande, ¿sí? Ahora, tenemos cuál es el procedimiento, es decir, si yo soy una servidora pública, quiero saber cómo yo puedo moverme, cómo yo puedo buscar algo para tratar de solucionarlo, ¿sí? Y el procedimiento es el siguiente. En los espacios del sector público se establece que el servidor que se considera víctima o aquella persona, por ejemplo, yo no soy la persona que está recibiendo este acto cruel o este acto de acoso laboral, pero soy testigo de esta situación. Entonces, cualquiera de los dos, sea el testigo o sea esta persona víctima, puede poner en conocimiento ante la unidad de talento humano. Es decir, puedo yo indicar lo que está sucediendo. Esta unidad de administración de talento humano tiene 30 días. ¿30 días para qué? Que a partir de que yo presenté la denuncia, pongamos el ejemplo, yo denuncié, soy servidora pública, y denuncio en este caso que se me ha generado algún tipo de acciones consecutivas en las que yo considero que estoy recibiendo acoso laboral y que ya tengo ciertas afectaciones, para eso yo denuncio y ante la unidad de administración de talento humano, y esta unidad tiene 30 días para realizar un informe. Que este informe, ¿para qué servirá? Para poder definir qué régimen disciplinario, qué
qué potestades, qué tipo de mecanismos se van a seguir. Obviamente respetando, recuerden, el protocolo que ya se mencionó, que es la base para poder generar cualquier tipo de régimen disciplinario. Asimismo, va a tener 10 días, en este caso, para remitir al Ministerio de Trabajo. Es decir, yo ya tengo el informe, yo soy la Unidad de Administración de Talento Humano, ya tengo este informe y lo remito al Ministerio de Trabajo. Envío este informe con toda la información que indicó el denunciado o la denunciada para que el Ministerio de Trabajo realice su seguimiento. Ahora, en caso de que se llegue a determinar que se está incumpliendo el protocolo, es decir, recuerden que se basan siempre en todo este procedimiento en el protocolo, y si se llega a determinar que se está llegando a contravenir lo que dice el protocolo o no se está cumpliendo lo que dice el protocolo, esto se va a comunicar a la Contraloría General del Estado. A efectos de que esta Contraloría, como su palabra lo indica, controla, verifica, ¿sí? Y entonces va a establecer las responsabilidades y las sanciones que tendrían que darse por haber incumplido este protocolo, por no haber hecho algo en cuanto a esta denuncia que se presentó. La unidad de talento humano va a tomar medidas determinadas en el protocolo, porque este protocolo tiene qué medidas puedo yo llegar a tomar, ¿sí? Obviamente, sin dejar de lado que yo puedo, como unidad de talento humano, iniciar mi propio régimen disciplinario en caso de que esta unidad no tome ninguna acción. Es decir, yo recibí una denuncia como parte de la unidad de talento humano y no hice nada en 10 días. ¿Esto qué se entiende? Como omisión, como que yo me omití de hacer algo. Y recuerden que hay instituciones, hay personas que están obligadas a realizar ciertas cuestiones. En este caso, la unidad de talento humano está obligada a responder. Y si no realiza nada, se entiende que es una falta por omisión, por no hacer nada. Que eso se considera la omisión. Ahora, en caso de identificar que en uno de estos casos la unidad debe iniciar el régimen disciplinario correspondiente, los hechos que se presentan deben acreditarse, ¿sí? Por cualquier medio de prueba. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, un medio de prueba? Quizás desmaterializar un chat. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, resulta que recibí mensajes degradantes, ya sea por correo o quizás por WhatsApp, o grabé la llamada, o en este caso estos mensajes que les indico, yo puedo acercarme a una notaría y generar la desmaterialización. ¿Para qué? Para que el notario dé fe de que estos mensajes son reales y que se sacaron del correo directamente y que me sirvan a mí, por ejemplo, de prueba para indicar lo que yo he estado sufriendo, o quizás una grabación, o quizás un testigo y mi propia versión, obviamente como víctima. Ahora, en el ámbito privado, ¿sí? La ley que regula esto del acoso laboral, así como regula los derechos y las obligaciones de los trabajadores en el ámbito privado, tenemos que el Código de Trabajo también previene el acoso laboral y también lo regula a partir del 9 de noviembre del 2017. Esto es cuando ya se genera, en este caso, la inclusión de esta parte del acoso laboral. A partir de esto, todas las empresas, ¿sí? Que tengan en su nómina, ¿sí? Como empleados, de 1 a 10 trabajadores, ya deben incluir un plan de prevención. Es decir, si yo tengo mi empresa y ya tengo de 10, 15 o superior trabajadores, yo ya tengo que tener un plan. ¿Sí? Ya es un mandato, no es una opción, no es una alternativa, sino que debo tener un plan de prevención de riesgos laborales que deben siempre estar adheridos, siempre deben tratar de estar apegados a lo que diga el protocolo de prevención que les he venido conversando. Esto tratando de prevenir no solamente, como les indicaba, el acoso laboral, sino también de prevenir los casos de discriminación. Y no solamente de prevenir, sino también establecer qué cuestiones, qué prácticas se van a ejecutar cuando ya se dé el acoso laboral. Y cualquier tipo de otro tipo de clase de violencia, que no solamente acoso laboral, sino otro tipo de situaciones que se puedan llegar a dar. Esto con la finalidad de cumplir el acuerdo ministerial que yo les indicaba en un inicio, que se creó para cumplir con este convenio internacional que se había firmado. El trabajador que se considera víctima, ya no hablamos aquí de servidor público, porque estamos en el ámbito privado, y aquí nos corresponde un poco a nosotros. El trabajador que se considera víctima, yo por ejemplo, me considero víctima dentro del instituto, solo como ejemplo, me considero víctima o fui testigo de una situación irregular que considero yo que ya ha sido reiterativo y que desencadena en acoso laboral, que quizás he visto hasta la afectación de mi compañera de trabajo
¿sí? O de mi superior. Entonces, esto de aquí se efectúa una denuncia. Ya hablamos de denuncia que pueden ser de dos partes. O sea, hay dos opciones. Esta denuncia puede ser digital o puede ser física. Y esta denuncia se la presenta igual ante el Ministerio de Trabajo y será asignada a las direcciones que tengan competencia. Obviamente, dependiendo del territorio, si hablamos de Quito, será a través de la dirección del Ministerio de Trabajo de Quito. Pero nosotros nos hemos de preguntar, ¿qué conlleva o qué requisitos debe tener esta denuncia? Y la denuncia, así como una denuncia cualquiera, una denuncia X, debe llevar establecido la designación, es decir, indicar ante qué autoridad se propone. En este caso, ante qué autoridad estoy yo proponiendo, es decir, ante quién estoy presentando esta denuncia, ante el Ministerio de Trabajo. ¿Y quién es el que va a verificar todo esto? El inspector de trabajo. Entonces, en el documento, yo voy a poner inspector de trabajo de la ciudad de Quito, por ejemplo, o de la ciudad que ustedes se refieran, de la ciudad de Rumiñahui, o donde ustedes se encuentren laborando y reciban este tipo de situación. Tenemos que también debemos ubicar, obviamente, nuestras generales de ley. ¿Cuáles son nuestras generales de ley? Nuestros nombres, nuestros apellidos, mi número de cédula o de pasaporte, algo que me permita a mí identificarme ante el inspector de trabajo. ¿Qué más? El nombre de la institución y el RUC del empleador, ¿sí? De la empresa, si hablamos obviamente aquí de la parte privada, ¿qué empresa? Su nombre, su razón social y su RUC. Los nombres y apellidos completos de la persona de la cual yo estoy recibiendo, porque recuerden que no siempre es el empleador, ¿sí? Puede ser un compañero de trabajo o el representante legal, que no siempre es el empleador. Entonces ubicamos ahí el nombre completo si conocemos de la persona que nos está ocasionando este tipo de situación. Ahora, en el ámbito privado también tiene su propio procedimiento. En este caso, el inspector de trabajo, una vez que conoce la denuncia, debe verificar que cumpla con los requisitos para que pueda calificar, es decir, para que se apruebe esta denuncia. Si no cumple con los requisitos, no es que dice archivada el proceso, ¿sí? O en este caso la denuncia, sino que le da un tiempo, ¿sí? Le da 2 días laborales para que el que denunció o la que denunció pueda en este caso corregir. Si no lo hace en este tiempo, ahí sí se va a archivar, es decir, se va a dar de baja, se va a cerrar y se va a hacer como que si ni siquiera en algún momento ingresó el proceso, es decir, simplemente se archiva, ¿sí? Después de calificada la denuncia, si no es el caso, es decir, yo como denunciante modifico, corrijo, en este caso la denuncia ya es calificada, el inspector notifica al agresor, al presunto agresor o agresora, de que esta persona, en este caso, denunció y que tiene 5 días para poderse también mostrar el auto de calificación, que en este caso se calificó, ¿sí? Que aprobó la denuncia. Ahora, la persona que en este caso está siendo denunciada, la persona agresora o agresor, también tiene derechos. Y al tener derechos, tiene también el derecho de poder contrarrestar, o en este caso oponerse a lo que dice esta persona, que es la presunta víctima. Entonces, la ley le da 3 días para que conteste la denuncia, para que indique qué pasó, si cree, si realmente acepta los hechos o los niega, y debe presentar pruebas de descargo. ¿Qué son pruebas de descargo? ¿Sí? Las pruebas de descargo quiere decir las pruebas que permiten mostrarle al inspector, o en este caso convencer al inspector de trabajo de que yo no cometí esa situación, yo no cometí acoso laboral. Si el empleador o el representante legal son personas distintas, es decir, no siempre el empleador, el jefe, por decirlo así, es también el representante legal de la empresa. ¿Sí? A veces suelen ser personas diferentes. O si es diferente con el presunto agresor, es decir, el empleador ni el representante son el agresor, se le va a notificar a estos 3 porque igual deben tener conocimiento. El agresor siempre va a tener conocimiento para que se pueda también defender de lo que se le está indicando al presunto agresor. Se le va a notificar en el mismo tiempo para que pueda comparecer, es decir, para que pueda asistir e indicar qué pasó y también presentar sus pruebas. Una vez que termina, en este caso, el tiempo para que se presente y se conteste, se modifique, el inspector en 2 días debe convocar a una audiencia, es decir, los va a llamar. Le va a decir,
presunta agresora, presunta víctima, tienen que acercarse, tienen que venir a una audiencia para verificar qué sucedió, para llegar a determinar si realmente hay una responsabilidad. Esta audiencia se efectuará al 5º día hábil, es decir, laboral, ¿sí? Al 5º día hábil contado desde que se notificó. Notificó que hay esto, 5 días corre. La audiencia, en este caso, va a iniciar con una fase conciliatoria. ¿Qué significa conciliatoria? Cuando escuchamos conciliar, suena como quizás arreglar, negociar, como ustedes le quieran nombrar, pero es esta parte, como decir, de llegar a la paz, llegar a un acuerdo. Entonces, la audiencia va a iniciar en donde el inspector va a indicar lo que está pasando y va a decirle a las partes si pueden resolver, si pueden conciliar, ¿sí? Si ya no van a seguir el proceso hasta el final. En caso de que se llegue a un acuerdo, es decir, las partes llegan a un acuerdo, el inspector elabora esta acta de audiencia y dispone que se archiva, ¿sí? Porque ya conciliaron, ya resolvieron internamente, es decir, fuera de este proceso administrativo. De no darse el acuerdo, es decir, la presunta, quizás, por ejemplo, la presunta víctima no quiere saber nada, no quiere escuchar nada, quiere que el proceso llegue hasta el final. De no darse este acuerdo, el inspector va a ordenar que se reproduzca la prueba, es decir, va a indicar cuál es la prueba, qué tenemos aquí como prueba por parte de la víctima, y va también a indicar que den sus alegatos. ¿Qué son sus alegatos? Su exposición, su teoría de qué pasó. La parte denunciante va a empezar, porque obviamente la denunciante tiene que indicar o su abogado, o la persona que en este caso, si ella misma va a hablar, como deseen, porque no necesitan para esto un profesional del derecho, pueden hacerlo de manera particular. En este caso indican qué pasó, indican las pruebas que tienen, el inspector de igual manera señala lo que se le ha presentado. La prueba aceptada es toda aquella que sea admisible en derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que deben ser pruebas que hayan sido obtenidas legalmente, ¿sí? Como les decía, ¿qué tipo de pruebas? Lo que les mencionaba de la notarización, los testigos, mi versión, quizás grabaciones, ¿sí? Y estas deben ser consideradas por el inspector como parte de su convencimiento. Me convenzo de que sucedió o no esta situación. Al respecto, se va a establecer que el testimonio de la víctima no va a ser el único medio de prueba. Por ejemplo, si yo fui víctima o me siento víctima de un acoso laboral, tengo que tener otra prueba. No puedo solo con mi versión pretender que en este caso se acepte todos los hechos, ¿sí? Y en muchas ocasiones entiendo, porque vimos, por ejemplo, una de las partes, uno de los tipos de acoso, que es el acoso perverso, hay veces que no existen pruebas, ¿sí? Pero si yo estoy pretendiendo, y a modo de consejo, recomendación, si yo estoy aspirando a denunciar, es bueno, es factible que se establezca una estrategia a nivel personal y quizás yo grabe la situación o trate de ver algo previo para llegar a una audiencia y tener algo con que yo fundamentar lo que estoy indicando, ¿sí? Porque a nivel legal, aunque haya pasado y no existe una prueba más que la versión, eso no va a ser suficiente para que el inspector de trabajo determine de que hubo acoso laboral. Ahora, si se determina, en este caso, que existió acoso, se va a sancionar conforme lo que diga el reglamento interno del trabajo de cada empresa, sin perjuicio, es decir, muy aparte de que el empleador o el trabajador o de quien sea que sea la víctima pueda dar por terminado, en este caso, el contrato conforme el Código de Trabajo. Obviamente, que ya ahí vendrían todas las situaciones legales o beneficios que yo tenga en caso de terminar el contrato, ¿sí? En caso de que el empleador no sea parte de las agresiones, es decir, yo como empleador no fui la persona que ocasionó esta situación, debo probar que no conocía. Si yo soy empleador y, por ejemplo, tengo un jerárquico aquí, por ejemplo, de una área, una X área, y resulta que esta persona supervisora sobre su subordinado estaba ejerciendo cierto tipo de situación de acoso laboral, yo tengo que como empleadora, como Dayana empleadora, yo probar que no conocía esto, que nunca me di cuenta. Y adicional a probar de que no sabía de esta situación, debo también mostrar que yo tengo dentro de mi empresa el programa de prevención de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque esto es una obligación. Ya les indiqué que a partir de 10 empleados de mi nómina, debo tener yo protocolo, tengo que tener este programa, y si no establecí este tipo de protocolo que proteja a la mujer o a las personas de discriminación, de acoso laboral o de otro tipo de violencia, ya estaría yo acá, en este caso, recibiendo una responsabilidad por no hacer nada, ¿sí? Respecto a las responsabilidades del empleador,
Por ejemplo, si se determina que el empleador no implementó, no hizo ninguna de las cosas que les estoy indicando, en este caso se debe poner en conocimiento, es decir, el inspector debe informar a la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos que no había este protocolo, que no había este programa. Debe elaborar un informe de sanción para la empresa, porque se va a sancionar a la empresa, aun cuando no conocía, pero si no había este programa, este protocolo, será sancionado. Y eso va a ser emitido por la dirección regional, como les mencionaba. Asimismo, si se determina que el empleador, es decir, yo como persona que contraté, fui quien cometió, es decir, ya no hablo de que no sabía, sino que yo fui la autora, ¿sí? O el autor de este tipo de actos de acoso laboral, el inspector de trabajo debe remitir un informe de igual manera a la dirección, pero obviamente indicando la situación que fue ejecutada directamente por parte del empleado. El director en un término, es decir, 10 días laborales, contados desde que recibí los informes de sanción, voy a emitir una resolución, es decir, una resolución administrativa, por decirlo así, una decisión administrativa que va a tener su sanción, conforme a lo que señala el artículo 7 del mandato constituyente, ¿sí? Y otras normas que sean relacionadas, como el acuerdo, el protocolo, ¿sí? Lo que se establezca o si hay el reglamento interno de igual manera. Esto no limita ni imposibilita que la persona víctima pueda quizás ejercer sus derechos y acciones legales aparte. Es decir, que yo quizás pueda denunciar por otra vía, no administrativa, sino por una vía judicial. Es decir, esto no limita. Ahora, lo que no hemos visto el día de hoy, que solamente refiere al protocolo, todo aquello que quizás haya algún tipo de vacío para poder determinar el inspector de trabajo, puede también él, para poder decidir, también observar lo que dice la resolución MDT del 2017, que en este caso fue emitida el 11 de mayo para llegar a tener una decisión, una resolución administrativa más amplia, más fundamentada. Ahora, para finalizar, vamos a indicar también cuáles serían las pautas, cuáles serían las estrategias que se deberían aplicar para prevenir, ¿sí? Hablamos un poquito acerca de qué hacer cuando ya pasa, pero qué hacemos también para prevenir. Y tomo de referencia aquí a dos autores, ¿sí? A Luis Aramburu y también a Antonia Jiménez y a Ana Capapé. En este caso, el autor Zavala señala en este caso las estrategias como estrategias de prevención, el definir las metas, es decir, dentro de la institución, definir qué metas, qué estrategias de participación yo ejecuto. También tener una focalización, una atención más pormenorizada de los procesos de reclutamiento y selección, es decir, a quién recluto, cómo se dan estos procesos. También establecer programas en los que se capaciten, por ejemplo, ese tipo de situación, esta charla que estamos teniendo, que se capaciten a las personas, a todas las personas, tanto a nivel administrativo, quizás, por ejemplo, a nivel también estudiantil, las políticas informativas y difusión de actuaciones, es decir, qué difusión, qué tipo de contenidos también difunde la institución o la empresa. Rediseñar el trabajo. Por ejemplo, yo les hablaba de que hay algún tipo de acoso disciplinario. No se puede tener dentro de la institución un diseño de trabajo que se adjudique o que se base en un acoso disciplinario, es decir, no cumple cierta obligación, cierto deber, y como parte de tu castigo, como parte de una imposición disciplinaria, ejecutar acciones que lleguen a desencadenar en acoso laboral. Tenemos también estrategias para el tratamiento. Para esto tenemos las políticas de detención del acoso, ¿sí? Tener también una respuesta inmediata y apoyo a la víctima, generar una red de apoyo, ¿sí? Para que ella o él pueda realmente superar este hecho. Quizás establecer algún tipo de unidad o algún tipo de espacio dentro de la institución, sea empresa privada o pública, sobre, en este caso, aplicar algún tipo de asistencia psicológica para que la persona pueda realmente volver a surgir y no renuncie quizás, o si ya pasó este proceso de renuncia, quizás también que pueda mejorar y poder acceder a un empleo posteriormente. Ahora, dentro de las políticas o de las opciones que da también como estrategias de prevención, tenemos que se contemplan las políticas preventivas de violencia interna, es decir, prevenir violencia interna.
abordándose, por ejemplo, la evaluación de riesgos psicosociales, es decir, cada cierto tiempo, a nivel interno, evaluar qué riesgos psicológicos o sociales se pueden desencadenar. También establecer una política de buenas prácticas, una buena relación entre los compañeros, entre diversas áreas, los procedimientos de gestión de conflictos y acoso psicológico en el trabajo, y estrategias de comunicación organizacional, ¿sí? Acciones que ayuden a que realmente podamos colaborar entre todos y poder no generar este tipo de situaciones. Para que realmente sea efectivo, sea auténtico esto, las políticas de prevención deben incorporarse en un sistema de gestión. Y recuerden que debe establecerse un reglamento, un programa para tratar de soslayar, evitar estas situaciones, o cuando ya se ejecutan, ver qué acciones, qué pasos, qué red, qué tipo de pautas se tiene para poder aplicar. Es decir, ya tener ya establecido, no al momento que se efectúe recién pensar como unidad de talento humano, quizás, ¿qué voy a hacer? Estrategias para el tratamiento. Tenemos que se debe dar una fase de inicio del procedimiento mediante la presentación de queja, ¿sí? Debo yo denunciar este hecho, se va a dar una fase de intervención, de poderse informar, evaluar, se va a analizar cuál ha sido la problemática y se va a resolver a través de un informe. Y obviamente, si se determina que realmente se dio esta situación, este acto de acoso laboral, se van a dar las medidas y obviamente se va a hacer un seguimiento de todo el proceso, incluso cuando ya haya una resolución, y ya controlar qué va a pasar posteriormente. Esto sería todo de mi parte, ¿sí? Espero haber podido abordar lo máximo de la temática, poderles darles una explicación acerca del contenido en cuanto a qué es el acoso laboral, qué efectos se tienen no solo en la parte legal, qué efectos se tienen sociales, psicológicos, y también saber cuál es mi procedimiento que yo tal vez en este momento como entidad privada puedo yo tener, pero si en algún momento llego a acceder a un puesto público, también saber cuál es el procedimiento que puedo tener, ¿sí? Espero les haya gustado, y si tienen alguna pregunta, estoy predispuesta a poderlas contestar. Muchísimas gracias, abogada. Justamente estaba en eso, en preguntarles si tenemos un tiempito para que los que están aquí presentes puedan realizar alguna pregunta. Mientras tanto, una pregunta que está en la red, en varias redes que tenemos del instituto, dice: abogada, mil disculpas, ¿se puede catalogar al acoso sexual como un acoso laboral cuando uno forma parte de una empresa? Dice que ha llegado un poco tarde a la ponencia. Ok, no se preocupe. Son los pasos a seguir, dice. Ok, listo. En cuanto a la parte del acoso sexual, esto, como les indicaba, ya está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Por ende, el procedimiento es diferente. Obviamente yo puedo igual presentarla, en el caso de que sea público o privado, si es público, presentarlo ante la unidad de talento humano, o si es privado, ante la inspección de trabajo, pero bajo el acoso sexual es una denuncia que se presenta ante fiscalía. Sí, es un procedimiento totalmente diferenciado, porque ya hablamos de una situación en la que ya amerita una sanción penal. Entonces es totalmente diferente. El procedimiento ya va a fiscalía. Pero eso no quiere decir que con esto yo no puedo también denunciar este hecho en la vía administrativa. ¿Sí? Yo puedo hacerle vía administrativa como vía judicial. Muchísimas gracias. Silvia tiene la manito alzada. Por favor, Silvia, abra su micrófono. Buenas tardes con todos. Una consultita. ¿Y en caso de persona con discapacidad, la ley es un poco más fuerte o es igual? Ok. En el caso de los grupos vulnerables, ¿sí? A término de la parte legal, en la Constitución hay algo que se denomina grupos vulnerables. Parte de los grupos vulnerables son las personas con capacidades especiales o comúnmente conocidas personas con discapacidad. Estas personas, o también, por ejemplo, mujeres embarazadas o adultos mayores, ¿sí? Son personas que corresponden a este grupo y por ende tienen una atención prioritaria. Y sí se recibe una sanción diferenciada. De hecho, incluso una indemnización. ¿Sí? Es una cuestión mucho más, por decirlo así, más frágil, justamente por este rango de vulnerabilidad. Y se puede presentar incluso una acción, ya no hablamos de una acción meramente penal, sino quizás una acción más fuerte, que es una acción constitucional, ¿sí? Entonces ya hablamos de repercusiones más graves para la persona que causó esta infracción. Muchísimas gracias, abogada. Veamos si tenemos más preguntas. No.
No hay más manitos alzadas. De pronto alguien que desea preguntar, si no vamos a agradecer la presencia de la abogada. ¿No? Bueno, abogada del Instituto Universitario Rumiñahui, la Dirección de Talento Humano, el Departamento de Bienestar Estudiantil, la comunidad ISTER, agradece la excelente ponencia de la abogada Dayana Ortiz y felicita por tratar un tema de mucha trascendencia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Esperamos que esta no sea la primera ni la última vez de contar con su presencia y felicitamos su grado de profesionalismo. Muchísimas gracias de parte de la institución. No, a ustedes muchísimas gracias por tomarme en cuenta para esta actividad. Estoy presta para una posible actividad que se proyecte y si tienen alguna interrogante, de igual manera estoy a disposición para otro tipo de situaciones legales o cualquier tipo de situación que suceda. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia. Nos despedimos.